Profe, buenas noches. Hay unos compañeros de mi grupo que dicen que no, que el link no les sirve para conectarse. No sé si a usted le aparecen pendientes por conectar, no sé. Mm, Que no les sirve el link. O sea, ellos tienen que entrar, hay que decir a los compañeros que deben entrar con el correo institucional, muchachos. Si no están con el correo institucional, no van a poder entrar. Recuerden que estoy desde el Teams institucional. ¿Ok? Entonces, ese debe ser el problema. ¿Ok? Muchachos, me confirman porfa si ven la pantalla, están viendo la presentación. Sí, señora. Okay. Bueno, muchachos, muy buenas noches. Me presento. Sí, señora. Mi nombre es María Paulina Mendoza Combat. Yo soy ingeniera química de profesión y mis posgrados, yo tengo una maestría y un doctorado en ciencia y tecnología de alimentos. Entiendo que en el curso de seminario de investigación hay personas pues, que están en todos los programas, ¿cierto? No sé si alguien por aquí me quiere decir a qué programa pertenece. Por ejemplo, Jesús, a qué programa, o si no, si quieren me pueden escribir por aquí. Telecomunicaciones. Ok, Ingeniería ingeniería, muy bien. Ingeniería electrónica, Ever, profe. Ok, bien. Liceo de Ingeniería de Alimentos, muy bien. Agronomía. Agronomía, ok, exactas. Zootecnia, profe. Zootecnia, John Edward. Mm, John Edward, ¿a qué programa pertenece? John Edward y Ever, me faltan. Ok, bueno, los muchachos, bueno, John Edward me está escribiendo. Ingeniería de Telecomunicaciones también. Bien, entonces muchachos, ¿qué pasa cuando nosotros trabajamos investigación, ¿cierto? Ya comenzamos a ver con la ingeniera Luz Helena que hay distintos enfoques, ¿cierto? Hay un enfoque. ¿Quién recuerda los enfoques? Son tres. ¿Quién me recuerda? ¿Cuáles son los enfoques? Pueden activar el micrófono. Cuantitativo, cualitativo y mixto. Exactamente, muy bien. Nosotros muchas veces en exactas, ¿cierto? En ciencias exactas, optamos por el enfoque cuantitativo. Por ejemplo, una persona que estudia agronomía ve muchísima estadística. Lo mismo pasa con las personas que estudian zootecnia, ¿sí? Ustedes también van a ver estadística y Ever, ingeniería probabilidad. electrónica, profe. Exactamente, entonces van a estar viendo ingeniería electrónica, ok, Ever. Entonces van a estar viendo mucha estadística y probabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que por el mismo gusto, ¿cierto? Que nosotros tenemos en las exactas, terminamos escogiendo esa parte cuantitativa. Eso no quiere decir, ¿cierto? Que nosotros no tengamos también la opción o la posibilidad de trabajar con un enfoque cualitativo o mucho mejor con un enfoque mixto, ¿sí? Que integre la parte cualitativa y la parte cuantitativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hecho de que ustedes trabajen con exactas no obligatoriamente tiene que escoger un enfoque cuantitativo, no es obligatorio. Ahora, como nosotros estamos trabajando con unos temas asignados, el día de hoy todavía me encontré por allá una estudiante preguntando de cuál era el tema de ella. ¿Cierto? Entonces, yo esos temas los dejé en el foro, en el primer mensaje del foro, ahí está el tema y dejé una vez también el link de Password Alimentos o el link de la radio, ¿cierto? Donde ustedes pueden escuchar un poquito más del tema y antes de comenzar a investigar propiamente dicho en las bases de datos, pues escuchar un poco más y nutrirse un poco más del tema asignado.
Bien, muchachos. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy no vamos a trabajar los software. Los software, como yo les he comentado a algunas personas que me han escrito al Teams, con muchísimo gusto yo les puedo colaborar, o sea, martes, jueves, sobre todo, pero también cualquier día de la semana. Ustedes me pueden escribir, profe, mire, venga, denme una orientación, que no he podido entrar, no sé cómo entrar a tal software, no sé qué, y lo hacemos. Pero hoy no, hoy vamos a hablar de conceptos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es, vamos a hablar de, no vamos a hablar de forma, sino que vamos a hablar de fondo, ¿sí? Vamos a ver qué hay detrás de 3 ítems principales de un proyecto de investigación que van a ser el planteamiento del problema, la justificación y los objetivos, ¿cierto? Listo. Entonces, primero vamos a ver cuáles son los tipos de revisión de literatura que existen. Vamos a ver un poquito sobre la formulación de la pregunta de investigación. Les voy a dar un tips porque esa pregunta de investigación les va a ayudar muchísimo en la parte de búsqueda en la base de datos, ¿cierto? Vamos a hablar un poquito de la ecuación de búsqueda, ¿cierto? Porque muchas veces hablamos de operadores booleanos, ¿sí? Pero no lo utilizamos correctamente, ¿ya? Entonces vamos a hablar de eso y vamos a hablar de los 3 ítems que habíamos comentado: planteamiento, justificación y objetivos. Bien. Muchachos, cualquier pregunta pueden abrir su micrófono, que yo con muchísimo gusto los atenderé. Lo que pasa es que, ajá, como estoy acá en la presentación, pues no puedo estar viendo siempre lo que me escriben. Listo, muchachos, miren, resulta que existen 3 tipos de revisiones de literatura, ¿sí? Bueno, la revisión de literatura tú la puedes clasificar de muchas formas, ¿sí? Pero principalmente vamos a hablar de estos 3 tipos: la narrativa, la integrativa y la sistemática, ¿cierto? La revisión de literatura narrativa, déjenme un momentico y trato de salirme. La revisión de literatura narrativa es cuando yo hago lo siguiente. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Ok. Digamos que yo me voy a Google, ¿cierto? A Google Scholar, ¿cierto? Y yo tengo un tema, digamos neurociencia, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Que ahí yo simplemente comencé, me fui a Google Scholar, a Google Académico, y busqué la palabra neurociencia, ¿cierto? Y entonces no tuve ningún criterio de búsqueda. Simplemente voy a averiguar sobre ese tema y lo usé. Miren, me aparecieron ¿cuántos resultados? 154,000 resultados, ¿cierto? Bien. Entonces me aparecen 154,000 resultados. Ahora, ¿qué pasa? Cuando, o sea, es una revisión, la revisión de literatura narrativa es una revisión donde no hay unos requisitos específicos, donde yo voy así, como en desorden, ¿sí me entiendes? O sea, lo que primero se me viene a la cabeza, lo busco, lo pongo en Google y punto. Esa es la revisión narrativa. Hoy en día, cuando nosotros escribimos documentos científicos o documentos de investigación, nosotros tratamos de evitar ese tipo de revisión de literatura. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que, o tratamos de tener un criterio, ¿sí? ¿Por qué tenemos ese criterio? Porque la idea es que si hoy en día, por ejemplo, aquí uno de ustedes, vamos a ver, la señorita Lizeth María Herrera, hace acá en Colombia, Lizeth, ¿de dónde es? Santa Marta, profe. Ok, de Santa Marta. Ah, no, ya yo conozco a Lizeth, claro que conozco a Lizeth. La idea, Lizeth, yo me acuerdo de Lizeth por unas lentejas que me llevó allá germinadas. La idea es que cuando Lizeth en Santa Marta haga una revisión de literatura de un tema específico, el señor Ever Vega, Ever, ¿dónde está? Ever, ¿en qué parte de Colombia está, Ever? Bueno,
Digamos que Ever está en Aguachica, Popayán. César. Ah, en Aguachica, muy bien. Entonces, digamos que están en dos regiones completamente diferentes, pero en el momento de hacer una búsqueda específica con los mismos operadores booleanos y con la misma metodología de búsqueda, ¿cierto? Eso se llama una búsqueda sistemática, ¿sí? Ustedes obtengan el mismo resultado. O sea, si yo voy a buscar, entonces si Lizeth busca neurociencia y psicología, ¿cierto? Y entre paréntesis coloca adolescentes, ¿sí? Y entonces ella viene y va a colocar en su proyecto de investigación que la ecuación de búsqueda, en la metodología de ella, ella va a colocar que su ecuación de búsqueda fue neurociencia y psicología y entre paréntesis adolescentes, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando Ever, ¿cierto? Allá en Aguachica, vea el proyecto de investigación del ICET, ¿cierto? Y vea, no, mira, ella lo buscó así de esa forma, y lo busque de esa forma, van a aparecer exactamente, o deberían aparecer exactamente la misma cantidad de documentos aquí, ¿cierto? Si ella, por ejemplo, busca aquí en, ¿cierto? Psicología y entre paréntesis busca adolescencia. Entonces la idea, aquí aparecieron 17.900 el resultado, documentos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces la idea es que si ella buscó de esta forma y lo colocó en su metodología, que buscó de esta forma, entonces allá Ever va a buscar igual y le tienen que aparecer también 17.900. Y aún mejor, sí, yo lo que quiero es tener investigaciones solamente desde 2023, entonces ya no me aparecen de 17.000, ¿cierto? Sino que me baja a 6.270, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que allá en la metodología yo voy a colocar solo se citan investigaciones que parten desde 2023 o de 2023 y 2024. Entonces, Ever ya tiene todas esas herramientas y puede utilizar la misma búsqueda y deberían salir el mismo resultado. O sea, 6.270 documentos. Sí me hice entender la importancia de lo que es una revisión sistemática o una revisión integrativa. La revisión sistemática es esa, muchachos, la que sigue un paso a paso, la que sigue un algoritmo, ¿ya? Que yo digo, primero voy a utilizar en una ecuación de búsqueda, la ecuación de búsqueda voy a utilizar el operador booleano AND, o voy a utilizar el operador booleano OR, o voy a utilizar los paréntesis, ¿cierto? Y voy a investigar solamente documentos desde 2020, ¿ya? Esos son unos pasos, unos requisitos. Entonces, eso es sistemático, ¿cierto? Y también integrativo. Tanto la revisión integrativa como la revisión sistemática deben seguir una serie de pasos, ¿ok? Ahora, en la revisión sistemática, ¿de qué se diferencia de la revisión integrativa? De que normalmente la revisión sistemática de literatura, ¿cierto? Utiliza metaanálisis de datos. Profe, ¿cómo así metaanálisis de datos? Quiere decir que utiliza estadística, ¿cierto? Utiliza estadística, pero estadística vinculada a la revisión de literatura. Ya no va a ser la estadística que nosotros normalmente conocemos en las exactas, que va a ser estadística, por ejemplo, de parcela subdividida, de ¿cómo es que es? De lineamiento enteramente casualizado, de lineamiento en blocos. No ese tipo de estadística, sino una estadística, ¿cierto? Que me va a mí a dar información sobre la literatura. Por ejemplo, la literatura más reciente sobre un tema, ¿cierto? La literatura más reciente sobre ese tema en diferentes regiones del mundo, ¿sí?
Entonces, eso es lo que nosotros llamamos un metaanálisis. Entonces, la diferencia entre la revisión de literatura integrativa y la revisión sistemática es esa. Es que la integrativa no tiene metaanálisis, pero sí tiene un paso a paso, ¿cierto? Y la sistemática sí tiene un metaanálisis. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos comprendiendo bien? La narrativa, ¿cómo es? Como venga, ¿cierto? La sistemática, paso a paso. Tengo que usar operadores booleanos, utilizo una ecuación de búsqueda, ¿cierto? Utilizo un idioma específico, utilizo un año específico desde un año, ¿sí? Y la sistemática utiliza metaanálisis, o sea, estadística de datos, ¿sí? Bien. Ok, muchachos, cualquier cosa, estoy aquí, me preguntan, les pido por favor que no se queden con dudas. Ok, aquí, a ver, voy a hablar de la formulación de la pregunta de investigación. La profe Luz, de pronto ella no hizo mucho énfasis en esto, ¿cierto? Porque la verdad es que el tema, ¿sí? O los temas que nosotros estamos tratando son bastante amplios, ¿sí? Perdón, todo lo que es proyecto de investigación es vasto, ¿cierto? Pero a mí sí me gusta abordarlo y sobre todo en los CIPAS, porque son detalles que le van a ustedes a ayudar, ¿sí? En la búsqueda de base de datos. Entonces, en la formulación de la pregunta de investigación hay un acrónimo, ¿cierto? ¿Recuerdan lo que es acrónimo? ¿Sí? Un acrónimo que nosotros llamamos un pico, como si fuera besito, ¿cierto? De P, la P de población o problema, la I de un income, que está en inglés, que significa entrada, ¿cierto? La C de control y la O de salida, outcome, ¿cierto? La O entonces pico, ¿sí? Y esa formulita, ese acrónimo, nos ayuda, ¿sí? Sobre todo en las exactas, a plantear la pregunta, a plantear o formular la pregunta de investigación. Entonces, les voy a dar, bueno, ¿qué significa? Vamos a analizar más a fondo. Población o problema, la P, ¿cierto? Entonces, yo tengo que dimensionar un problema de investigación, ¿cierto? Y eso debe ir en mi pregunta, un problema de investigación. Tengo que dimensionar un problema o una situación problema, ¿cierto? La ida income, o sea, la entrada, normalmente es la variable de entrada. Y esa variable de entrada debería ser una variable medible, ¿sí? Sobre todo en cuantitativa, ¿sí? En exactas debería ser una variable que yo pueda medir. La C de control, esa puede o no estar. El control puede o no estar. Y es el control con el que yo comparo, ¿sí? Es con el que yo comparo el control siempre. Nosotros recuerden que en estadística siempre tenemos un control. Y el outcome es la variable de salida, ¿sí? Que también debería poderse medir. Bien, entonces les voy a dar un ejemplo en el área de la salud. La cúrcuma es eficaz para reducir glucosa en personas con diabetes tipo 2. Pregunta para el señor Richard. Richard, ¿estás por ahí? Sí, profe. Richard, cuéntame una cosa. En esta pregunta, ¿la cúrcuma es eficaz para reducir glucosa en personas con diabetes tipo 2? ¿Cuál crees tú que es la población? ¿La población o problema? ¿La población o problema? O sea, ¿a dónde tú estás apuntando? ¿Ah? A las personas con diabetes tipo 2. Muy bien, exactamente. Esa sería la población. Muy bien, Richard, no te me vayas. Ahora, mira la pregunta. ¿La cúrcuma es eficaz para reducir glucosa
O sea, que hay una entrada. ¿Cuál es esa entrada? Una intervención. Perdón, muchachos. Cuando hablo del income, de la variable de entrada, es la intervención, o sea, lo que yo voy a hacer diferente con esa población, ¿cierto? En este caso, ¿cuál cree usted, Richard, que es la intervención en esta, el income o la variable de entrada en esta pregunta? ¿Qué es lo que está haciendo la persona diferente, el investigador? Que sí es eficaz para reducir la glucosa. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? La cúrcuma, La ¿cierto? cúrcuma. O sea, la intervención es darle a las personas con diabetes tipo 2 cúrcuma. Esa es la intervención. O sea, esa es la entrada, ¿cierto? Esa es la entrada, porque eso va a ser lo diferente, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la salida? La salida es la variable que me va a mí permitir medir si esta entrada es eficiente. Ahora, ¿cómo yo mido si esta entrada realmente es eficaz? Midiendo ¿cuál salida? La glucosa. Muy bien, la glucosa. Muy bien. Entonces, hay 3 del pico, este que yo le di a usted. Hay 3 aspectos importantes. Uno, que la población, que es diabetes, personas con diabetes tipo 2. 2, hay una entrada que es la cúrcuma, ¿cierto? La intervención. Y 3, hay una salida medible que es la concentración de glucosa en sangre, ¿cierto? Entendido aquí estos 3 aspectos, aquí no hay control. Aquí no hay control. ¿Bien? Sí, Richard, quedó claro esa parte. Sí, señora. Muy bien. Vamos aquí con Lisette, que es de alimentos. Lisette, ¿cómo la inclusión de la harina de frijol cowpea traerá ventajas funcionales, nutricionales y sensoriales a las formulaciones de panadería? ¿Cuál cree usted, Lisette, cierto, que es el problema o la población en esa pregunta de investigación? ¿El problema o la formulación de panadería? Exactamente, la formulación de panadería. ¿Cuál sería la entrada, la variable de entrada o la intervención? La harina de frijol. La inclusión de harina de frijol. ¿Y cuál sería la salida? ¿Cómo mido yo si Las realmente ventajas funcionales, nutricionales y y sensoriales. Perfecto. Ahora ya quedé contenta porque sé que por lo menos Lisette y Richard están 1A. O sea, ya sabemos cómo a través de este acrónimo, ¿cierto? Podemos hacer una pregunta de investigación. Muy bien, muchachos, pasemos entonces. Me deja pasar. Bien. Entonces, una vez que ustedes tengan una pregunta de investigación, ¿sí? Ustedes ya pueden comenzar a hablar de descriptores y palabras claves, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí ya yo tengo una palabra clave que es la cúrcuma, la reducción de glucosa, personas con diabetes tipo 2, ¿cierto? Aquí en esta otra ya tengo que es la harina de frijol cowpea, ¿cierto? Aquí tengo el nombre científico, ya también tengo que las ventajas nutricionales y sensoriales, formulaciones de panadería, ¿sí? Entonces, fíjense, todo eso son palabras claves. Ojo, muchachos, muchas veces cuando hablamos de palabras claves no hablamos de una sola palabra. Por ejemplo, harina de frijol puede ser mi palabra clave, ¿ok? Muchas veces hablamos de una pequeña frase, ¿sí? Por ejemplo, harina de frijol, ¿sí? Entonces, ahí ya hablamos entonces de palabras claves o en salud muchas veces se utilizan descriptores. No se habla de palabras claves, sino de descriptores. Bien, entonces ahí es cuando ya yo voy a las bases de datos, ¿sí? Partiendo de una pregunta de investigación y comienzo a crear mi ecuación de búsqueda, ¿cierto? A crear mi ecuación de búsqueda. Y mi ecuación de búsqueda la creo a partir de unos criterios, ¿sí? Unos criterios que nosotros llamamos criterios de inclusión y exclusión. ¿Cuáles son esos criterios? Los que ya habíamos hablado. Por ejemplo, el año.
sea, si yo solamente voy a investigar o voy a leer sobre investigaciones de los últimos 5 años, ¿sí? O sea, de 2019, ¿ya? Eso es un criterio, ¿sí? De exclusión, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los años de allí, de 2019 para atrás, no los voy a meter, ¿sí? Ahora, otro criterio. Si voy a investigar solamente documentos en español, inglés y portugués. O sea, que nada que sea ni en chino, ni en francés, ni nada de eso. Eso es otro criterio de inclusión. Y así sucesivamente hay muchísimos criterios que me van a mí a ayudar a establecer una metodología, ¿cierto? Y a ser más sistemático. De tal forma que cuando allá Ever en Aguachica vaya a buscar lo que yo coloqué acá, mis criterios de inclusión, cuáles fueron los que tuve en cuenta, él puede encontrar los mismos resultados que yo encontré acá en Santa Marta. ¿Sí? Bien. Entonces, hay algo que nosotros llamamos el kit del buscador, ¿sí? Que son los famosos operadores booleanos, que ya hablamos de las ecuaciones de búsqueda, los operadores booleanos, hablamos del AND, del OR, del AND NOT, ¿cierto? Y aquí hay otros que se los dejo como tarea para que ustedes los vayan investigando, ¿sí? Entonces, miren, ¿qué es un operador booleano? Las interfaces de búsqueda a menudo proporcionan un conjunto de características que se utilizan para hacer coincidir y ordenar correctamente los términos y palabras que componen la expresión de búsqueda o la ecuación de búsqueda, ¿cierto? Bien, entonces vamos a ver aquí un ejemplo. Aquí, por ejemplo, el operador booleano AND, ¿cierto? ¿Qué me muestra el AND? Que yo aquí tengo mujeres, ¿cierto? Y tengo mujeres graduadas. Y tengo aquí graduados. Mujeres y tengo graduados. Y en el amarillito, en la intersección, ¿cierto? Yo tengo mujeres graduadas, ¿ya? Entonces, lógicamente, que me va, o sea, mujeres graduadas es un grupo menor, el área, ¿cierto? Va a ser menor que el de solo mujeres o el de solo graduadas, ¿cierto, muchachos? Mujeres graduadas es la intersección, o sea que la cantidad de búsqueda, la búsqueda va a ser menor. Yo voy a limitar mi búsqueda, ¿sí? Si yo busco con la palabra AND, lo que yo quiero es limitar mi búsqueda, ¿sí? Bien, ahora, si yo busco con la palabra OR, lo que quiero es ampliar mi búsqueda. ¿Por qué? Porque si yo tengo aquí mujeres y aquí tengo femenino, ¿cierto? Entonces yo voy a colocar allá mujeres or females, ¿cierto? Women or females. Garigo me va a escuchar hablando inglés y va a regañar. Mujeres o femenina, ¿cierto? O femenino. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a ampliar mi búsqueda con ese OR, ¿sí? Ahora, mire el NOT. Yo voy a buscar mujeres, pero que no sean niñas. Entonces serían mujeres, not girls, ¿cierto? Mujeres, no niñas, ¿sí? Ahí también estoy delimitando mi búsqueda. Entonces, hay algo que me llamó mucho la atención y estaba viendo en los foros muy recurrentemente, que es que están usando los operadores booleanos, pero los están usando sin ningún criterio, ¿ya? Si a mí me dan 2 palabras para hacer una investigación, ¿cierto? 2 palabras, lógicamente mi ecuación de búsqueda tiene que tener las 2 palabras, ¿sí? Pero no voy a poner el OR, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso me va a, o sea, si yo tengo calidad y tengo innovación, calidad e innovación, ¿cierto? Yo no voy a buscar el OR, calidad o innovación. ¿Por qué? Porque me va a salir todos los documentos que tengan calidad o todos los documentos que tengan innovación, ¿cierto? Yo lo que tengo que utilizar es el AND. ¿Por qué? Porque yo necesito
los documentos que tengan calidad e innovación al mismo tiempo, ¿cierto? Calidad e innovación al mismo tiempo. Entonces, fíjense, muchachos, que uno no utiliza los operadores booleanos así como así. Uno debe saber utilizarlos. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí, muchachos? Profe, ahora que tocó ese tema, disculpe, ahora que tocó ese tema de calidad e innovación, usted sabe que ese tema es extenso. Pues yo estuve Sí, muy buscando, extenso, sí. yo estuve buscando, yo me dirigí por calidad e innovación en la parte de educación. Así sí pude trabajar porque mientras tanto buscaba calidad e innovación me salían muchos documentos. Aunque Sí, uno muy bien. filtraba los años o filtraba, supongamos, un país, pero muchos documentos. Claro, Yo me fui en claro. la parte de educación superior, ahí sí fui variando porque se disminuyó mucho la cantidad de documentos que mandaba Claro. al principio. No, Ese y es muy mi bien título. hecho, Jesús, muy bien hecho, Jesús. Lo que pasa, Jesús, es que, ¿qué pasa? Nosotros acá, como docentes, te damos la cascarita, ¿verdad? Te damos 2 palabras, pero normalmente cuando ustedes van a hacer una búsqueda en una base de datos, lo ideal es que usen de 3 a 5 palabras, ¿sí? Si usan menos de 3, van a tener una búsqueda muy amplia. O sea, le van a aparecer muchísimos documentos, ¿ya? Que no van a saber ni siquiera cómo limitar. Y si buscan más de 5 palabras, entonces le van a aparecer una búsqueda muy limitada con muy poquitos documentos de investigación. Entonces, lo ideal, desde ya les digo, de 3 a 5 palabras claves dentro de su búsqueda. No sé si la doctora Luz habló de eso, pero sí sería lo ideal, o sea, de 3 a 5 palabras claves. Está muy bien lo que hiciste. Tú orientaste la investigación, las 2 palabras que te dimos, a un eje, a un tema, a una temática. Eso está perfecto. ¿Ok? No hay ningún problema, Jesús. ¿Ok? Bien. Listo, profe, muchas gracias. Bien. Sigamos por acá. Bueno, existen diferentes bases de datos y diferentes portales. Yo me imagino que ya muchas de esas ya ustedes los conocen. La profe ha hablado de eso, ¿cierto? Está PubImage, está Scopus, está Springer, Lilac, ¿cierto? Y, por ejemplo, Web of Science se utiliza mucho para exactas, ¿cierto? ResearchGate no es una base de datos, sino que es una red social de investigadores, pero aquí se utiliza mucho porque ahí podemos encontrar investigaciones que no están, que no son open access, ¿ya? Entonces, se las podemos pedir directamente al investigador. El ResearchGate es como si fuera un Facebook de un investigador, ¿ok? El PubMed, así como Med, viene de medicina, ¿cierto? Es una base de datos muy amplia para la parte de salud, ¿ok, muchachos? Y así por delante. Bien. Bien. Bueno, ahora entramos, muchachos, al planteamiento del problema. Yo les dejé por allá en el foro, les dejé esta figurita. No sé si fue a ustedes que les dejé esta figurita. No recuerdo. Bueno, el planteamiento del problema, ¿por qué yo pongo esta figurita en forma de embudo? ¿Sí? Porque el planteamiento del problema, muchachos, él normalmente comienza desde un todo, cuando ustedes comienzan a hacer un planteamiento del problema, va desde un todo, y ese todo se va poniendo cada vez más pequeño y más pequeño y más pequeño hasta llegar específicamente a lo que ustedes van a tratar, ¿cierto? Entonces, un momentico, muchachos, que tengo aquí una llamadita de un compañito y estoy acreditando un curso y estoy atrás. Pues sí, muchachos. Entonces, yo voy a darles un ejemplo porque esto se entiende mejor con un ejemplo. Bueno, pero antes de pasar a ese ejemplo, ¿cierto? Miren lo que debería haber o lo que debería contestar el planteamiento del problema.
Entonces dice, contextualice su problemática de tal forma que permita comprender su origen y relaciones. ¿Cuáles son los elementos del problema? ¿Cuáles son los hechos que guardan relación con el problema? ¿Cuál es la situación actual del problema? ¿Cuál es la relevancia del problema? Entonces, fíjense, lo que hay por detrás del planteamiento del problema es que ustedes tengan la capacidad de contextualizar totalmente al lector y que lo convenzan, no solamente que lo contextualicen, porque como ahora ustedes tienen que tomarse este proyecto de investigación, esta idea, ¿cierto? Como si fuera suya. Entonces, no solamente contextualizar, sino convencer al lector de que eso realmente es un problema, ¿sí? Ya. Entonces, aquí, ¿qué pasa? ¿Cuál es la relevancia? Hechos anteriores, relación del problema, cuál es la situación actual, qué se requiere solucionar o contribuir a una solución, qué se quiere, perdón, solucionar, ¿sí? O contribuir a una solución. Y aquí, bueno, muchas personas me preguntaron si estas 300 o 400 palabras eran solamente de la descripción o eran de la descripción y la formulación. Desde ya les respondo, descripción y formulación debe ser igual a 300 o 400 palabras, ¿ok? ¿Sí? Y entonces yo tengo una descripción del problema y también tengo una formulación, ¿sí? Donde puedo tener una pregunta base, donde tengo una unidad de análisis, donde tengo unas variables y donde tengo un contexto, ¿cierto? Donde se puede establecer una parte geográfica o una parte temporal, ¿sí? Ahora, muchachos, a ver, ¿cómo les digo? Esta es cuando uno escribe un proyecto de investigación, un documento científico, ¿sí? Uno trata de seguir como si fuera una receta. ¿Por qué? Porque este tipo de recetas culinarias, por decirlo de una forma, nos ayudan, nos facilitan la escritura, ¿sí? Ahora, no es obligatorio que usted siga al pie de la letra y que si no tengo esto, entonces no va a ser un planteamiento del problema. Por ejemplo, esta pregunta base, o sea, no obligatoriamente, si usted no la plantea tal y como está ahí, no es que vaya a ser un planteamiento del problema, porque usted puede tener los otros requisitos, ¿cierto? Variables, contexto, unidad de análisis, y tenga todo, o sea, y pueda responder a todas las preguntas de las que hablamos acá, y entonces sí es un planteamiento del problema, ¿cierto? Entonces, vamos a irnos a un ejemplo de un planteamiento del problema del proyecto de investigación de Frijol-Caupi, ¿cierto? Entonces dice, del que estábamos viendo allá de la pregunta del Frijol-Caupi. Bueno, miren, primero se comienza hablando del hambre oculta. Y dice que es uno de los principales problemas de nutrición en la actualidad, ¿cierto? ¿Qué dice también? Habla de que uno de los retos que enfrenta la agricultura mundial y la humanidad en general es poder responder a las necesidades alimentarias, ¿cierto? Entonces, fíjense, estamos hablando de un problema a nivel que mundial, ¿cierto? Y miren lo que dice aquí esta cita, ¿cierto? Que es de la FAO de 2020. Dice, el último informe sobre el estado de seguridad alimentaria y nutrición, ¿cierto? Nos dice que alrededor de 820 millones de personas están subalimentadas, ¿sí? Algo así. No les voy a leer así, sino le voy a leer entre líneas para no demorarnos tanto. Entonces, y aquí nos dicen que además casi 149 millones de infantes menores de 5 años, es decir, más del 22%, presentan retraso del crecimiento. Entonces, fíjense, estamos hablando de qué? De la FAO y estamos hablando de cifras mundiales. Pero después esa problemática la comenzamos a limitar. Por eso es que hablamos de embudo, porque comenzamos a limitar. Y entonces ya no vamos a hablar, ¿sí? De una perspectiva mundial, sino que hablamos de una perspectiva más cercana en América Latina y el Caribe,
donde el sobrepeso infantil continúa aumentando y afecta el 7,3% de la población. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que muchas veces cuando ustedes escriben un planteamiento del problema, yo les voy a decir, faltan citas, faltan citas, faltan citas. ¿Por qué? Porque las referencias de literatura, las citas, son lo que sostiene la mesa esa que ustedes están construyendo. Ustedes no pueden basar una investigación en especulaciones, ¿ok? La investigación se debe basar en referencias científicas firmes, ¿sí? Entonces, por eso siempre deben colocar las respectivas citas, ¿sí? Entonces, fíjense, entonces ya hablamos a nivel mundial, después a nivel América Latina y Caribe, y ahora ya estamos hablando de qué, de la región Caribe colombiana, ¿cierto? Una parte de la cultura gastronómica es basada en una dieta rica en harina, el uso de harina de leguminosas en formulaciones alimenticias para combatir el hambre oculta se ha planeado como una alternativa viable, ya que las leguminosas cuentan con un alto contenido proteico. Entonces ya miren, aquí todavía estoy delimitando aún más. En el territorio cordobés se han identificado distintas problemáticas como lo son los altos niveles de necesidades básicas, inequidad, brechas en el campo, en la ciudad, desconocimiento del campesino y por lo tanto consecuente abandono del campo, incremento de los cordones de miseria de la ciudad, el individualismo, la desesperanza de las comunidades, la desvalorización de su labor y el rechazo al alimento que se produce. Entonces, fíjense muchachos, que yo estoy cada vez convenciendo más y más y más y más al lector de que existe un problema, ¿cierto? Y de que ese problema nace a nivel global y que a nivel global se va a reducir, se reduce y llega a mi región y llega a mi localidad, ¿sí? Entonces, desde mi localidad yo puedo hacer algo. Entonces, ahí ya yo entro. ¿Sí ven cómo nosotros tenemos que ir jugando con la psicología del lector? Porque eso debe hacer el investigador, jugar con la psicología del lector. Convencerlo de que existe un problema y después decir, desde mi localidad, desde mi región, ¿sí? Yo puedo hacer algo, ¿sí? Entonces, mira lo que dice. Para mitigar estas problemáticas descritas, se necesitan utilizar herramientas de ciencia, tecnología e innovación que implementen soluciones que permitan agregar valor a las materias primas autóctonas cultivadas en la zona, como es el caso del frijol caupí, ¿cierto? Materias primas que además tengan propiedades nutricionales y permitan el reemplazo de la proteína animal para así poder combatir la desnutrición en la región. Entonces, fíjense, hice un embudo aquí de la problemática del hambre oculta, ¿cierto? Del hambre y de la desnutrición en niños, ¿sí? Que va a nivel mundial y lo coloqué hasta el nivel de Córdoba. Y aquí al final coloqué un pequeño párrafo donde digo, existe una esperanza, ¿sí? Existe una solución. Podemos mitigar esa problemática, ¿sí? Pero de una forma muy breve, ¿sí? Y así cierro el planteamiento del problema. Entonces ahora nos vamos nuevamente a la presentación. ¿Cuáles son los elementos del problema? Datos, situaciones y conceptos relacionados. ¿Están en el planteamiento del problema que leímos? Sí. Datos sí, porque yo nombré a la FAO, etcétera, etcétera. Situaciones sí, ¿por qué? Porque hablamos del hambre oculta. Y conceptos relacionados también, precisamente porque se habla de hambre oculta. Situaciones, hablamos de nutrición en niños, ¿cierto? ¿Cuáles son los hechos que guardan relación con el problema? Entonces hablamos precisamente de la desnutrición, cambio climático, limitación de recursos naturales, bueno, una cantidad de hechos que estamos mencionando, perdón. ¿Cuál es la situación actual? Entonces ya yo no solamente lo planteé desde a nivel mundial y coloqué, miren, cuando a mí me dicen cuál es la situación actual, ¿cierto? Es importante que estas referencias sean lo más actualizadas posibles, ¿cierto? De 2020, de 2023, de 2024. O sea, cuando yo digo lo más actualizadas posibles es de 2019 para acá. O sea, los 5 últimos años.
¿Sí? Comprendido los 5 últimos años. ¿Sí? Y eso me da a mí la tranquilidad de saber que estoy hablando de una situación que es actual. ¿Y cuál es la relevancia del problema? Pues básicamente toda la problemática la planteé desde diferentes perspectivas, ¿cierto? Entonces, así. Entonces, muchachos, así se escribe un planteamiento del problema. ¿Tienen alguna duda con respecto a esta parte, muchachos, que ustedes crean? Profe, mire, no sé, algo que quieran preguntar con respecto al planteamiento del problema. Silencio total. ¿Por qué? Porque todavía no hemos llegado hasta allá. Profe, Sí, puede ser por eso, no, profe. sí, nosotros en el grupo ya pues estamos mirando ese tema del paso 3 Ajá, y pues nos toca el tema de nanotecnología, alimentos y salud. bien, muy bien, ajá. Pues yo creo que todos hicimos, los del grupo hemos hecho las consultas buscando los artículos Ujú, y pues hemos aportado en el foro parte de lo que cada uno ha consultado. sí, Pero al momento de pronto de ponernos de acuerdo para hacer el el planteamiento, planteamiento del problema, no sabemos es qué trabajar, unificar. Ujú, o sea, sobre qué tema trabajar. sí, Entonces, claro, para es difícil ubicar el unificar. problema, entonces no tenemos esa duda o Ok. cómo enfocarnos en qué problema. Richard, mira, vamos a hacer una cosa. Ustedes en el grupo son 5, ¿verdad? Son En el 5. momento Hola, somos Los- profe. 4, No, somos 4. soy compañera del compañero Richard en el grupo. Ah, ok. Ok. Bueno, sean 5 o 4, o sea, los que hayan trabajado, ustedes de pronto tengan o sea, de lo que investigaron, y ustedes van a leer, ¿cierto? O ya leyeron el resumen de los documentos, ¿cierto? Que colocaron allá en el paso 1, ¿sí? El resumen. Entonces, ustedes miren para ver cuáles de esos documentos, o sea, los del ICET que se relacionen con los de Richard, ¿sí? Ah, no, que mira, que va más orientado como para este ladito, ¿sí? O sea, traten de buscar, o sea, de delimitar un poquito más la búsqueda. No se queden Profe, solamente con la... Ajá, dígame, Lice. profe, mire, yo publiqué en el foro, o sea, lo que yo más o menos, o sea, lo que yo entendí Ajá. sobre el título, pero usted no corrigió si estaba bien, si iba bien, solamente colocó, continúen con la información, pero no, Lo que le Sobre el entiendo pues título. es que tratemos de buscar como el factor común entre todos los artículos. Exactamente, el factor común. Exacto, Carlos, eso es lo que yo le digo. Pero, Lizeth, mira, si yo no te coloqué nada sobre el título, y te voy a decir, voy a ser totalmente honesta contigo y con todos ustedes, muchachos, el título en una investigación es lo último que se pone, sí. ¿ok? Es lo último. O sea, el título es lo último que se pone. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando ya ustedes tienen unos resultados, cuando ustedes ya tienen, por ejemplo, un estudio del arte y comienzan a investigar, 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 ustedes se dan cuenta que lo que ustedes al inicio pensaban que podía ser su título, pues ya no tiene nada que ver con lo último. Puede cambiar. Puede cambiar, exactamente, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque ustedes comenzaron, lo de ustedes es alimentos, salud y ¿cómo es que? Nanobioingeniería de alimentos y salud. Nanobioingeniería. Es que también es un tema, porque yo la otra vez estuve buscando sobre nanobioingeniería y no es tan sencillo de encontrar, ¿sí? Nanobioingeniería, así como Encontramos nanobioingeniería, nanotecnología. ajá, nanotecnología y así, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Primero, concéntrense bien en que ya ustedes hicieron el ejercicio individual, que fue buscar las diferentes ecuaciones de búsqueda en cada uno. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, de eso que ya hicieron, digan, vamos a establecer una sola ecuación de búsqueda. Unita sola, unita sola, ¿ya? Por La que, caso, la, nanotecnología. ¿ah?
¿Qué sería la palabra? Esa sería la palabra clave, como nanotecnología en los alimentos. No, recuerda que cuando hablamos de palabras clave, ¿se acuerdan que yo les dije de 3 a 5? De 3 a 5. Nanotecnología en alimentos, puede ser nanotecnología en alimentos, or, ¿cierto? Health, que sería, o sea, en food or health, ¿cierto? O sea, y alimentos o salud, ¿ya? Eso sería entre Profe, por un paréntesis. caso, O sea, ustedes colocarían nanotecnología, abren paréntesis, ¿cierto? Alimentos, ¿cierto? O salud, cierran paréntesis. ¿Sí? Ahí hay 3 palabras. De esas 3 palabras, ustedes todavía podrían aumentar alguna palabra ahí para que les queden 4 palabras y poder disminuir un poquito más esa investigación. Y ya con eso comenzar a leer lo último, o sea, lo de 2023, 2024, para ver ustedes qué encuentran ahí, o sea, dónde podría estar el meollo, o sea, qué es lo más interesante de esa área de nanotecnología, ¿ya? Lizeth, ¿me decías algo? profe, por un caso la pregunta, formulación de pregunta podría ser ¿qué consecuencias trae el uso de la nanotecnología en los alimentos a nuestra salud durante el 2024? Podría ser, sí, claro que sí, pero no coloques durante el 2024 porque entonces lo vas a cerrar mucho, ¿cierto? Simplemente, podemos ¿cómo? poner la última década. Podría ser en los últimos 5 años o en Colombia, bueno, de pronto porque la nanotecnología nosotros acá no estamos tan avanzados, pero podría ser, por ejemplo, en América. ¿Sí? En América o bueno, algo así. Pero sí, esa podría ser una opción y me gusta. Esa. ¿Por qué? Porque esa date cuenta que la pregunta de investigación a ustedes les ayudaría muchísimo porque con esa pregunta tienen la ecuación de búsqueda, ¿cierto? Comienzan a realizar su búsqueda y además de eso comienzan a delimitar el problema, ¿sí? Comienzan a hablar de las situaciones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y fíjate que lo has orientado muy bien, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias de la nanotecnología en la salud? La nanotecnología en alimentos en la salud, ¿sí? Me parece interesante. Bueno, existe gracias. otra pregunta, muchachos, al respecto. No es fácil, trabajar en equipo no es fácil, por eso es bueno hacerlo desde ahora, o sea, no dejar que se coja el tiempo, que les coja el tiempo, porque no es sencillo, muchachos. Bueno, continúo por acá. Bien. Planteamiento del problema. Entonces llegamos a la justificación. La justificación, la profe Luz, ¿cierto? De la receta culinaria de la profe Luz es que debería tener de 450 a 500 palabras y debe estar, ¿qué debe responder? ¿Por qué se hará la investigación? ¿Cuáles serán sus aportes como investigadores? ¿Quiénes serán los beneficiarios con la futura investigación? ¿Cierto? Entonces, muchachos, yo aquí les escribí tengo aquí una pequeña infografía de que nos habla de cómo escribir la justificación de una tesis. Una tesis sabemos que es un documento de investigación, así que ya no se centren tanto aquí, sino que en un documento de investigación. ¿Qué pasa? Que aquí hablamos cuál es la situación, problema que se pretende investigar, cuál es la importancia de la actualidad que tiene el tema o problema que se va a esclarecer. Esto ya no, ¿por qué? Porque ya esto lo pusimos en el planteamiento del problema. Entonces eso no le vamos a parar bola. Pero aquí, estas 3 últimas partes sí le vamos a parar bolas. ¿Qué se va a realizar? ¿Cuáles son los beneficios sociales del trabajo? ¿Y cuáles son los beneficios metodológicos y o disciplinares de la investigación? ¿Cierto? Entonces veamos este ejemplo. ¿Qué se va a realizar? La presente investigación surge de la necesidad de estudiar el acoso escolar. Miren que esto es cualitativo, muchachos. En preparatoria general pública, con el propósito de identificar la cantidad de casos ocurridos en las distintas modalidades de maltrato entre pares.
tal como le informan los propios estudiantes, así como las estrategias de prevención adoptadas por la institución y los profesores ante este tipo de conductas antisociales. Entonces ya sabemos el qué se va a realizar, ¿cierto? Entonces ya en justificación nos está respondiendo el qué. ¿Cuáles son los beneficios de ese trabajo que yo voy a implementar? Los beneficios van a ser, la investigación busca proporcionar información que será útil a toda la comunidad educativa para mejorar el conocimiento sobre el alcance del problema en la institución y las formas de prevenirlo. Bien. ¿Y cuáles son los beneficios metodológicos y o disciplinares de la investigación? Entonces, hubo otros beneficios. Debido a que no se cuentan con suficientes estudios de alcance nacional sobre el fenómeno del bullying, sus estrategias de prevención, el presente trabajo es conveniente para afianzar un mayor conocimiento sobre la ocurrencia de cada tipo de acoso, sus características y las necesidades de intervención. Contribuye a ampliar los datos sobre el acoso escolar, ¿cierto? Tiene la utilidad metodológica, ya que podrían realizarse futuras investigaciones que utilizarán metodologías compatibles, de manera que se posibilitarán análisis conjuntos, comparaciones entre periodos temporales completos y evaluaciones de las intervenciones que se estuvieran llevando a cabo para la prevención y erradicación del acoso escolar. Entonces, de forma muy general, muchachos, lo que nosotros buscamos con la justificación más que todo es mostrar los beneficios, las ventajas, ¿cierto? Las ventajas de esa intervención, ¿sí? Que se va a realizar, ¿sí? Entonces, vámonos por acá con este otro ejemplo. Voy a buscar nuevamente el ejemplo del frijol. Nuevamente el ejemplo del frijol, pero voy a ir a la justificación. Entonces, primero se plantea qué es lo que se va a hacer, ¿sí? Así como que qué se va a realizar. Tengo que decir qué se va a realizar, porque yo no voy a justificar sin haber dicho qué voy a justificar. ¿Bien? Entonces, lo primero, ¿qué se va a realizar? Entonces, la presente propuesta plantea utilizar herramientas de ciencia, tecnología e innovación para incorporar harinas de cultivos autóctonos, como es el caso de frijol copi, en formulaciones de panadería. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Los beneficios, ¿sí? Hablamos del beneficio, con el propósito de desarrollar productos innovadores que agreguen valor a la cadena de alimentos, permitan la inclusión de nuevos mercados y la sofisticación y diversificación de productos alimenticios y además aporten a la seguridad alimentaria. Entonces, fíjense que en este primer parrafito ya respondí muchas cosas de la justificación, porque coloqué el qué se va a hacer y además coloqué todos los beneficios que va a traer esa intervención, ¿sí? ¿Sí? Entonces, y aquí, ¿qué sigo diciendo? Lo mismo. Todo este párrafo que yo, solamente que, lógicamente, como ya les venía diciendo, yo, ¿qué hago? Referencio, cito, o sea, nada de esto es especulado, nada de esto es porque María Paulina cree que es así. No, no, no. Si yo digo que el frijol copi es un cultivo importante, yo tengo que decir por qué y dónde lo encontré, ¿sí? Si yo digo que en el departamento de Córdoba en los últimos años se han desarrollado diferentes variedades, tengo que decir quién las desarrolló y cuál es el artículo, ¿cierto? Si yo digo que la propuesta es por un panorama esperanzador, ¿cierto? Para el uso de una materia prima que ha sido olvidada. Entonces estoy haciendo una afirmación, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo que justificar esa información. O sea, además de yo creerlo, ¿quién más cree en esa afirmación? Entonces, tengo que citar, porque si no se me cae la mesa, muchachos, se me cae el edificio. O sea, las bases de una investigación son las referencias de literatura de esa investigación. ¿Ok? Entonces, tanto en el planteamiento del problema como en la justificación, yo tengo que citar, tengo que hacer citas. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí simplemente lo que hago es argumentar más y más, ¿sí? Sobre todos esos beneficios y sobre lo pertinente, sobre la pertinencia, sobre la coherencia de mi propuesta, de mi idea,
qué tan coherente, qué tan pertinente, qué tan ganadora, ¿sí? ¿Por qué es una propuesta poderosa? Eso es lo que yo tengo que vender en la justificación, ¿sí? Del problema. Y yo les recomiendo, muchachos, sobre todo cuando están escribiendo proyectos de investigación para la Universidad Nacional Abierta de Distancia, que ustedes traten de mezclar la universidad en esa justificación, ¿cierto? Y además de eso, los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Sobre todo todos aquellos, muchachos, están en la zootecnia, en la parte de ustedes de electrónica, telecomunicaciones, todo lo que tenga que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? ¿Cuáles objetivos ustedes tocan en esa propuesta? O sea, ¿a cuál objetivo ustedes le están aportando? ¿Por qué? Porque eso ahorita mismo es lo que quiere el gobierno, que nosotros le aportemos a los objetivos de desarrollo sostenible. Y no solamente los gobiernos, o sea, no el gobierno nacional, sino los gobiernos, ¿sí? Entonces les recomiendo que lo nombren dentro de su justificativa, dentro de su justificación, que seguramente les va a dar muchísimos puntos. ¿Ok? Bien, listo. Ya ahí entonces dimos los ejemplos, dos ejemplos de justificación, ¿cierto? Tanto cualitativa como cuantitativa. De enfoque cualitativo y cuantitativo. Este sería el cualitativo y el del frijol sería un ejemplo de justificación cuantitativa. Ahora, los objetivos. Muchachos, cuando hablamos del objetivo general, ¿sí? Debemos encerrar, ¿sí? En una frase todo lo que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, nosotros decimos el objetivo general, lo que se desea obtener como resultado de la futura investigación. Redactar en donde se indique el alcance del proyecto. Iniciar con un verbo en infinitivo y no olvidar que la pregunta es la base para construir el objetivo general. O sea, la pregunta de investigación, perdón, es la base para construir el objetivo general. Y cuando hablamos de los objetivos específicos, les voy a poner una norma. Los estudiantes del grupo de la tutora María Paulina van a escribir 3 objetivos específicos. 4, no, profe. No, 4 no. 3. 5, no, 5 no. 3. Vamos a escribir solo 3. 2, no, 2 es muy poquito. 3. ¿Ok? Entonces vamos a escribir 3 objetivos específicos, muchachos. Vamos a proponernos hacer eso, ¿sí? Que más adelante ustedes se van a dar cuenta por qué yo les propongo que hagan eso. Ahora, los objetivos, ¿sí? Específicos normalmente llevan o tienen que llevar una secuencia. Miren lo que dice. Describir los fines que llevan a desarrollar el objetivo general en cada una de las etapas de la investigación y deben estar relacionados entre sí. Entonces, deben llevar una secuencia, muchachos, ¿cierto? Y siempre deben comenzar con un verbo en infinitivo. Nosotros utilizamos muchísimo lo que se llama la taxonomía de Bloom, ¿cierto? En los procesos cognitivos, ¿cierto? Entonces, que en un proceso cognitivo primero se da el conocimiento, ¿cierto? Donde uno recuerda información. Después se da la comprensión, que es donde uno interpreta la información. Después se da la aplicación, que es donde uno utiliza el conocimiento en situaciones nuevas. Después el análisis, que es donde uno descompone las ideas y las relaciona. Después la síntesis, que es donde uno reúne información. Y después se da la evaluación, donde uno emite juicios y justifica la opinión. Entonces ya se dan cuenta que el proceso cognitivo es un proceso que comienza desde un actuar más simple, más sencillo, ¿cierto? Como recordar información y llega hasta un análisis, una síntesis, una evaluación, ¿sí? Entonces aquí yo les estoy dando algunos tips
muchachos, de verbos que ustedes pueden utilizar cuando estén escribiendo los objetivos específicos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, verbos que tengan que ver con la parte de conocimiento, o sea, con el primer nivel de aprendizaje. Apuntar, conseguir, definir, enunciar, registrar, marcar, recordar, registrar, reportar, repetir, subrayar, nombrar, ¿cierto? Ahora, verbos que tengan que ver con la comprensión, discutir, aclarar, examinar, explicar, expresar, identificar, localizar, narrar, reafirmar, traducir, transcribir. Verbos que tengan que ver con la aplicación, demostrar, emplear, ilustrar, interpretar, manipular, practicar, usar. Verbos que tengan que ver con el análisis, calcular, clasificar, criticar, debatir, diferenciar, distinguir, examinar, probar, investigar, experimentar. Verbos que tengan que ver con la síntesis, crear, dirigir, formular, organizar, planear, proponer, esquematizar. Y verbos que tengan que ver con la evaluación, escoger, estimar, juzgar, ordenar, seleccionar, validar, valorizar. ¿Sí? Entonces, fíjense que partimos de verbos más sencillos y llegamos a verbos más complejos del nivel del proceso cognitivo, ¿sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo, ¿sí? De objetivos, objetivo general. Y, a ver, objetivo general, desarrollar especialidades alimenticias que incluyen harina de frijol caupi para mejorarlas, desarrollar. Miren el verbo, desarrollar. Para mejorar las características funcionales, nutricionales y sensoriales de los productos de panadería de la zona Caribe colombiana. Ahora, ¿cómo voy a llegar yo a ese objetivo tan grande que voy a desarrollar productos nuevos? Porque eso es lo que yo estoy diciendo. Especialidades alimenticias son nuevos productos. Voy a desarrollar nuevos productos a partir de una materia prima nueva o una materia prima que antes no se usaba, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Primero, voy a evaluar diversas formulaciones de productos de panadería. Después voy a caracterizar las distintas formulaciones de productos de panadería, incluyendo la harina de frijol caupi. Y por último, voy a analizar las diferentes formulaciones de productos de panadería, incluyendo. Entonces, miren, muchachos, cómo esto se puede mejorar. Acabo de darme cuenta que esto se puede mejorar todavía. Lo ideal sería que ustedes aquí partieran de algo más básico, ¿cierto? Lo que pasa es que aquí son muy parecidos estos objetivos específicos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando que vamos a estudiar las características físicas, a las características químicas y las características sensoriales. Entonces yo aquí estoy de cierta forma, ¿cierto? Hablando de esto que está aquí arriba, para mejorar características funcionales, nutricionales y sensoriales, ¿ya? Las características físicas inherentemente son también o tienen que ver con las características funcionales de la masa, para que me entiendan mejor. Entonces, fíjense cómo estos tres objetivos me están a mí diciendo, primero, lo primerito que voy a hacer va a ser trabajar con las características funcionales. Después, con las características químicas. Y por último, trabajar con las características sensoriales. Entonces, vieron cómo estos tres objetivos llegan, ¿cierto? O apuntan al objetivo general. Y siempre debe ser así. Los objetivos específicos deben, o sea, una vez que yo termine el tercer objetivo específico, yo debo mirar nuevamente el objetivo general y ver, y realmente esos tres objetivos deben cumplir o deben ayudar a que se cumpla a cabalidad el objetivo general. Así se escriben los objetivos, ¿ok? De tal forma que los objetivos específicos nos ayuden a cumplir el objetivo general. Bien. Bueno, muchachos, ahí les di varios ejemplos.
ya pues hemos hablado bastantico, sobre todo yo. No sé si hasta aquí tienen alguna otra pregunta. Seguimos trabajando en los foros, seguimos trabajando en el Teams. Por favor, escríbanme al Teams porque yo en el Teams respondo. mariap.mendoza@unad.edu.co. No sé si ya están muy cansaditos también, porque de todas formas uno ahorita y algo. Aquí está John escribiendo. John. No, profe, la explicación muy bien y pues ya nos resolvió dudas para poder terminar el paso 3, que lo veíamos como Sí. complicado. Richard, Ya tenemos dos. date cuenta de una cosa, muchachos, todos les hago una recomendación. Cuando estén escribiendo el paso 3 de la justificación, planteamiento del problema, objetivos, ustedes sí se dieron cuenta que hay unas cuestiones que están de colores, ¿cierto? En el Excel, ¿cierto? Que hay unos colorcitos. Esos son como Sí, si señora. fueran lo que debe cumplir ese ítem, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes vienen y van colocando, por ejemplo, el que, ay, déjenme, yo veo si tengo por aquí. Bien, aquí, mire, por ejemplo, aquí bueno, el título lo voy a dejar de último. El título, muchachos, qué pena, Lisette, qué pena, Lisette, Dayana. Traten de dejar el título de último. Yo no sé por qué la profe y Luz de pronto no les comentó Profe, eso. puede revisar el trabajo en se el puede correo, dejar para... como por ejemplo, Primero Lisette y después Jesús. Dime, Lisette. que si puede revisar el documento de nosotros, bueno, el de mi grupo, como para mirar esto, Claro, qué está claro, bien y Lisette. qué no está. Sí, yo hice una retroalimentación, realmente la hice más corriendito, pero con muchísimo gusto mañana vuelvo a revisar y hablamos, ¿sí? De todas formas, si me Ok, puedes escribir por el Teams, te agradezco para que me recuerdes, sobre todo el número dale. del grupo y eso. Bueno, Jesús. Bueno, es como una recomendación, no sé si el título de último, como dice la profesora, pero sin dejar salir las palabras como principales de la investigación, sí, Claro, llevando, y es muy al como lugar, llevar a ese punto a finales, sí. Pues así muy trataría al de lugar. hacer el título. Ahí llevo como 3 títulos, pero todavía, como usted dice, que a veces se sale uno de un temita, se mete otro y así se va incluyendo. Eso es lo que Ujú, voy haciendo yo. ujú. Muy al lugar, Jesús, exactamente. Vamos a ver. Lizeth está escribiendo. John dice, gracias, profe, me aclaró unas dudas. Dice, gracias, profe, nos ayudó mucho. Bueno, muchachos, miren, la idea mía no es saturarlos, sobre todo porque ya la profe Luz, pues los que han molestado ahí eh, en los entornos de la profe Luz, ¿cierto? En los entornos, se van a dar cuenta que la profe tiene información increíble, o sea, y muchísima información, muchísima, ¿cierto? Información grabada, información en forma de infografía, diferentes formas. Entonces, ¿qué pasa? Yo no quiero saturarlos. Si yo a ustedes, la idea mía no es saturarlos. O sea, a mí ahorita mismo no, de ponerme a ustedes a hablar de Mendeley y hacer aquí el ejercicio con Mendeley y con Atlas T, etcétera, yo siento que nos íbamos a demorar mucho tiempo y que yo creo que ustedes gastándole un poquito de tiempo al tablero virtual de la profe, al tablero, porque es que ella se demoró mucho tiempo haciendo, es que la profe Luz tiene años, muchachos, dando el curso de seminario de investigación, ¿ya? Entonces eso ha sido un trabajo de mucho tiempo, el tablero virtual. Entonces, si ustedes le gastan un poquito de tiempo, se ven de pronto esos videos 1, 2, 3 veces, yo estoy segura que le va a ayudar muchísimo a resolver los problemas de los software, ¿ok?
De todas formas, voy a estar en el Teams y lo que necesiten me comentan por allá, ¿sí? Ahora, no quiero atosigarlos de tanta información porque ya, como les digo, en el tablero hay mucha cosa. Entonces, lo que necesiten, ahí yo, dependiendo cómo vamos en el foro, veo si hago otros CIPAS o no, ¿ya? Normalmente, a mí me gusta hacer un solo CIPAS por fase, ¿ya? Pero dependiendo de cómo ustedes estén, o sea, si qué tan perdidos, si qué tan encontrados están, yo hago el otro CIPAS, ¿ok? Y también me lo pueden solicitar, no hay ningún problema. Bueno, muchachos, que tengan una feliz noche. Les agradezco muchísimo su asistencia y sus participaciones, su atención. Y bueno, que Dios los bendiga. Chaito, chaito. Que tengan buena Chao, noche a chao, profe. todos. Chao, compañeros. Ok, Hasta luego. Chao, profe, chao, hasta compañero. luego.